Está cargándose, a ver. Lo ingresó. Déjenme buscar en la página de fusión. Por ejemplo, esto también pasaría en mi página de Facebook o tendré yo que etiquetar, mandarlo allí. Mandas la liga de Okay. fusión, mándala a tu página. Va. Yes. Listos. Estamos en la página de fusión. Ah, caray, no nos veo. Voy a empezar a compartirlo. Sí. Hola amigos, nomás esperamos unos segunditos en lo que llega toda la gente y te iniciamos con esta charla con estos amigos. Ay, qué peinas, Rodrigo. Es fusión. Maquillaje. ¡Producción! Producción. Yo no veo la publicación en la página de Fusión Salsa Fest. Nada más tiene una, ¿verdad? Sí, es la primera colga. Ya la compartí en tu muro. Gracias. Comparto al tío. ¿En la mía también la pusiste, Ra? Voy. ¿Rodrigo se fue a arreglar? No, aquí estoy. Ando checando lo de mi mamá. Ah, tu nariz tapó la cámara, Rodrigo, entonces no te puedo. Déjenlo, fue a clonarse. ¡Qué mongol! No, bueno, esto quién sabe cómo va a salir. Va a salir cabra, ya lo sé. Ya, aquí está. Los comentarios que vayan siendo preguntas, como me lo sugirió Gerardo, los voy poniendo en la pantalla. Va. Bueno, mientras no sean preguntas. ya sabrán ustedes. Bueno, le damos la bienvenida a Juanjito, a María Gómez, a José Carlos, bienvenidos, por favor compartan. Ya tenemos más de 80 personas, ¿quieren que iniciemos? Sí, ya es hora, ya son unas 5. Sí. Ok, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por seguir esta charla con estos amigos. Y bueno, antes que nada, agradecerles a estos tres grandes amigos por este espacio o por esta iniciativa, específicamente para hacer un poquito de conciencia con su experiencia de ellos, de cada uno de ellos que nos van a estar platicando. Así es que, pues, muchísimas gracias, chavos. Y bueno, tenemos a nuestro buen memero, el buen Oscar Garcitapia. Bienvenido, mi buen Oscarito. Sí, perdón, Israel Garcitapia, bienvenido. Ya ves. Mira, ya se me congeló el Israel. Y bueno, también le damos la bienvenida a uno de nuestros grandes amigos, también ejemplo para todos los chamacos que se creen que no las pueden, todo eso. Esto nos vino a poner el ejemplo, mi buen Oscarito, bien conocido como el Papichulo. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, amigo, a la orden. Y bueno, ustedes por el mundialmente conocido, uno de nuestros grandes ejemplos a nivel mundial, gran bailarín, el señor Rodrigo Cortázar. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Un placer para mí y un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, agradezco la invitación. Yo no únicamente voy a ser como parte ahí para medir el tiempo de Rodrigo Cortázar para que no se nos pase, pero con todos ellos. Y muchas gracias. Si tienen por ahí alguna pregunta, la pueden hacer con muchísima confianza. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera, obviamente, bueno, ellos fueron diagnosticados con el virus del COVID-19.
y quiero que, bueno, que nos platiquen cuál fue su reacción al enterarse de ser positivo y si creían antes en esta pandemia. Oscarito, empezamos contigo. Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bien, bueno, sí, yo desde un principio creí en esto. De hecho, un dato fue que antes de ir al Congreso de Oaxaca, que fue como, pues era a principios de abril, creo, no, a principios de marzo, creo, ¿no? Yo incluso pensé que qué tan prudente sería asistir, pero apenas empezaban los primeros casos. Esa misma semana empezaron los primeros casos. Entonces yo sí pensé que esta era una situación seria. Tomé las medidas que consideré que eran necesarias, que nos recomendaban, y tuve los cuidados. Entonces sí, yo sí creía que estaba la enfermedad. Y yo, bueno, cuando el primer momento fue por los síntomas, ¿no? Fue cuando empecé un día jueves 23 de abril, que amanecí con esos síntomas de fiebre a 38 grados, dolor del cuerpo, sentirme muy débil, etcétera, etcétera. Y bueno, Isra. Pues fíjate que en mi caso, pues yo empecé a sentirme mal por ahí del 18 de abril, fechas muy coincidentes con Oscar. Lo primero que me empezó a dar fue la fiebre, ¿ya? Arriba de 38 grados y un dolor de cabeza espantoso. Pues mi primera reacción, porque yo ya había, me había tratado yo de documentar con respecto a esta enfermedad, pero pues bueno, realmente uno piensa que tiene muchos cuidados, pero no son demasiados. Cuando me diagnosticaron, en una clínica Insabi, pues me fui para atrás. Me dio mucho, me espanté, la verdad, por muchas situaciones que yo tengo en mi casa. En tu caso, mi buen Rodrigo. Bueno, pues en mi caso, no, yo no creía honestamente, yo decía que esto era algo solamente de redes sociales o algo que era para llamar la atención o algo que realmente no estaba pasando. Y pum, de repente comencé con los síntomas en marzo, el 2 de marzo, regresando de un viaje de Polonia, de un evento precisamente allá. Y la semana anterior habíamos ido a París, mi novia y yo viajábamos juntos, obviamente viajamos Bercy Cortés, mi novia hacia Sonina y yo. Entonces fuimos a París primero, una competencia donde había gente de toda Europa, después fuimos a Polonia el fin de semana siguiente y ya después fue que comenzamos a tener los síntomas y fuimos al hospital y obviamente sí, sentimos muchísimo miedo, pero aquí la cosa era de que ya una vez que lo tenías enfrente, ya teníamos el panorama como una película de terror, como una película de zombies, como si fuera el fin del mundo, los hospitales llenos de gente con cubrebocas, etcétera, etcétera. Entonces, y la atención, pues obviamente para nosotros, como no éramos españoles, que es uno de los rumores que se corre, al principio no nos quisieron hacer la prueba. Entonces sí fue algo así como impotencia, no sabíamos qué creer, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué seguir. Obviamente cada uno de ustedes ha vivido situaciones diferentes, ¿no? O formas diferentes y cuidados diferentes. Por ejemplo, en tu caso, Rodrigo, casi fue al principio cuando te dio esto, ¿no? En el caso de los demás, pues ya fue un poquito más avanzado. ¿Pero tienen alguna idea de cómo llegaron a contagiarse o cómo contrajeron el virus? En tu caso, Israel. En mi caso, yo no tengo Pues en mi caso... Israel, vamos primero, los voy salteando. ¿No? Que conste, que no hace rato me equivoqué. Ya ves, por confundirnos. Es que a lo mejor quiere llamarle a llamarle. Bueno. En mi caso, pues, mis actividades, como están dentro de las áreas artísticas, pues se limitaron totalmente. Escuela, eventos tanto de fotografía como de música. Y pues, yo solamente me limitaba a salir de casa al supermercado, a las tiendas, y fue en un área muy pequeña, o sea, tanto el contagio como las personas alrededor mía, pues fue un círculo demasiado pequeño. Por esas mismas fechas de que yo me contagié, también se contagió mi hermano mayor. No tenemos la certeza si yo contagié a mi hermano mayor me contagió a mí, o nos contagiamos externamente, él en su trabajo,
abajo o yo en un área cercana a mi casa, 3, 4 cuadras a lo mucho. Pero fueron fechas muy cercanas, pero los médicos no supieron decirnos si realmente fue un contagio conjunto. En tu caso, Rodrigo. Pues yo estoy seguro que fue en Polonia, que fue ahí donde comenzamos a, de hecho, no, la verdad no estoy seguro. Yo estoy entre París o Polonia, uno de esos dos lugares, porque ya estando en Bolonia, comenzamos a sentir un poquito de dolor de cuerpo y un poquito de fiebre, entonces pensamos que era solamente un resfriado, ¿no? O algún virusillo ahí que estaba causando estragos. Pero ya llegando a España, a Granada, fue que ¡pum! El martes, nosotros llegamos el lunes y el martes en la noche fue la fiebre terrible, así de 40. En tu caso, Oscarito. Wow. Yo creo que es algo muy difícil de saber. Podría suponer muchos lugares, porque aunque salí poco, pero me refiero, por ejemplo, alguna vez tuve que ir al banco. Desde que sales de casa, cuando llegas y entras al estacionamiento, tienes que oprimir el botón para que se levante la pluma y te den tu boleto, ¿no? Desde ahí, pues estás tocando un botón que todo el mundo toca. Y yo ahora por eso entiendo la insistencia de lavarse constantemente las manos, ¿no? Otro problema que hay es que estamos tan habituados a tallarnos el ojo, a rascarnos o no sé, que todos esos actos son inconscientes y no nos damos cuenta en qué momento ya nos tallamos un ojo o algo así. Entonces, por ejemplo, en la fila para entrar a la sucursal bancaria, pues no te permitían el acceso, algo que era como medida de precaución, pero yo lo veía contraproducente porque nos tenían a todos formados en el pasillo de ese centro comercial, por donde constantemente estaba pasando gente sin cubrebocas, caminando gente con el celular hablando, pasaba a menos de 1 metro de ti, entonces era muy fácil contagiarte en cualquier momento. Cuando llegas y te apoyas ya con el cajero, que hay un descansabrazos, observé que mucha gente llega y apoya ahí sus brazos, pone su cartera, su chequera, lo que tenga que poner, la bolsa, las señoras, el suéter, ponen muchas cosas cuando alguien que tocó esa parte ya quedó infectada, ¿no? Entonces, yo recuerdo incluso que una vez me caché, por decirlo de alguna manera, tallándome el ojo y inmediatamente reaccioné y pensé, ¿qué estoy haciendo? Entonces es muy difícil, yo creo que por eso la recomendación de preferencia mantenernos aislados, porque, digo, sin salir de casa, porque el riesgo está en cualquier parte. No sé en dónde pude haberme contagiado, porque pues, hay mil maneras, no tengo idea, ¿no? Pero sí pienso que puede ser hasta en el lugar que menos pienses, ¿no? Sí, de hecho, pues desafortunadamente, pues es un virus que fácilmente se contagia, ¿no? Y entonces estamos tan acostumbrados a muchos hábitos que lo hacemos inconsciente que de nosotros mismos estamos pues poniendo el virus, ¿no? O a mucha gente que lleva cubrebocas y lo vuelve a usar un día, al otro día, al otro día. Hay muchísimas cosas que también, pues, la ignorancia nos hace que nos contagiemos, ¿no? Bueno, ya se enteran de que tienen este virus. Y yo creo que uno de los casos, bueno, o de las cosas muy difíciles, cómo decírselo a la familia, ¿no? Cómo decirle que estamos contagiados y pues también que ellos tomen las precauciones o se hagan exámenes para esto. ¿Cómo, en su caso, cómo fue que les comentaron? En tu caso, Rodrigo, que, bueno, prácticamente para tú que vives lejos de tu familia, ¿no? Sí, no, en nuestro caso, te repito, aquí en España vivimos una situación en la cual había tantas medidas preventivas y cada día salían medidas preventivas nuevas y de repente un día volvían a utilizar, ¿cómo te explico? Desechaban unas medidas preventivas, ponían unas nuevas y venían otra y volvían a poner las medidas preventivas que ya habían desechado, ¿no? Entonces había tanta información y al mismo tiempo tanta desinformación, incluso en los hospitales. Y también había muchísimas cosas producentes. Entonces, cuando yo me enteré de esto, pues yo no sabía qué decirle a mi familia. ¿Cómo prevenirse de todo esto? Sin embargo, fue mi mamá la que luego nos dijo, a esto y esto y esto y esto y esto. Y prácticamente todos fueron remedios caseros. Y fue así como estuvimos encerrados durante una semana con remedios caseros. Y al principio, claro, es así como que, ¿qué onda? ¿Le digo a la gente o no le digo a la gente? No, se van a paniquear o sea, fue una situación rarísima, súper crítica. Querías llegar y saludar de mano a la gente y la gente era así como,
O sea, la gente con una paranoia por no contagiarse. Entonces, al principio sí no sabíamos qué hacer, qué decir, si decirlo o no decirlo, ¿no? Sin embargo, lo más prudente siempre fue decirlo. Claro. En tu caso, Oscar, ¿cómo reaccionó la familia? Bueno, pues yo realmente no quería preocuparlos, así es que solamente le dije a algunos de mis hermanos, les comenté y les pedí que guardaran mucha discreción porque mi principal temor era que mi mamá se enterara y bueno, como mamá se preocupara demasiado y esto pudiera hacerle daño, ¿no? Entonces eso fue por lo que les pedí muchísima discreción. Parte también fue la razón por la cual en un tiempo no publiqué nada en Facebook porque decía, bueno, yo no quiero que mi mamá se entere, ¿no? Ella vive en Aguascalientes, no sé si va a querer venir, qué va a querer hacer. Entonces, esa parte, ¿cómo lo tomaron ellos? Pues desde luego con mucha preocupación, ¿no? Se alarmaron bastante y sí, reaccionaron de esa manera, muy preocupados, desde luego muy solidarios, pero sí con mucha preocupación, ¿no? ¿En tu caso vives solo, Oscar? Vivo con mi hijo, esa fue otra preocupación de todos, el decir, bueno, y mi hijo, ¿qué onda, no? ¿Se contagia, no se contagia? Porque a final de cuentas, algo que tampoco consideramos es que antes de tener los síntomas, podemos estar contagiados 5, 10, 15 días y no saberlo, y estar conviviendo con alguien a lo mejor, y contagiar, porque los síntomas, como sabemos, pues se manifiestan a partir, creo que del 5.º día, de ahí hasta creo que a los 15 días, algo así. Entonces, bueno, sí, había una preocupación por mi hijo, ¿no? En tu caso, Isra, creo que tú vivías con tu mami, ¿no, Isra? ¿Y tu hermano? Yo vivo con mi madre, ella tiene 83 años y es hipertensa. Este, Tocamos un punto un poquito coincidente con Oscar de cuando yo regresé de Oaxaca, yo regresé con una gripe, pero con una gripe. Y desde ese momento yo decidí frenar mis ciertas actividades y ciertas situaciones sociales que yo tenía. Prácticamente desde que regresé de Oaxaca yo ya no vi a mi novia. ¿Sí? Ella se mantuvo en su casa aislada, yo me mantuve en la mía. Y yo desde ese tiempo yo ya no tenía contacto físico con mi mamá. Este, Cuando empiezo a sentir los síntomas, pues fue a ella la primera que se lo dije, porque yo quería que tratara de mantener distancia mía. Yo le insistía en que tratara lo menos posible, tratar de apoyarme, porque las madres así son, ¿no? O sea, quieren tratar de apapacharte, apoyarte, y yo le trataba de hacer entender eso, ¿no? Cuando voy a hacerme el diagnóstico que me dan la noticia, este, pues fue duro para mí porque prácticamente regresé del doctor, me tuve que meter de mi cuarto de mi mamá, darle instrucciones a mis hermanos que cómo limpiaran la casa, y tratando de reordenar por lo que seguían, ¿no? Entonces, mi mamá lo tomó con mucho temple, fue una situación muy estresante, porque también veíamos que mi hermano estaba enfermo de algo, todavía no sabíamos qué, porque coincidentemente los tres nos enfermamos en una época muy cercana, cuando todo, como lo dice Rodrigo, casi no había información, o había información un día, y al día siguiente ya no valía esa información, ¿no? Entonces, no sabíamos qué le pasaba a mi hermano, si era solamente estrés laboral o que tenía otra cosa, y fue tener que después, tanto darle mi noticia como darle después la noticia que también mi hermano estaba enfermo de eso, pues fue duro, muy duro, la verdad. Aquí tenemos una pregunta rapidísimo, no me tardo. ¿Cómo Ajá. consideran la atención médica en México en esta situación? En mi caso, fue buena. La respuesta médica que me dieron en el hospital del ISSSTE de Zapata Morelos fue óptima y muy rápida. De hecho, llegué a tiempo antes de que me agravara mucho más de lo más grave que estuve. Fue óptima para mí en mi caso. En tu caso, Oscar, ¿también tuviste atención médica? Sí, yo no requerí ir al hospital, me decía el médico que me estaba atendiendo que solamente en caso que me llegara a faltar el oxígeno, tenía que acudir y constantemente me estaba midiendo con un oxímetro, para estar atento, ¿no?
pero tuve la atención vía videollamada con un médico que a su vez estaba ya atendiendo otros casos de COVID y pues fue bastante buena, ¿no? Sí. Y allá en España, Rodrigo, es complicado, ¿no? Especialmente para un extranjero, o qué tan caro es ir al doctor por allá, ¿no? Bueno, aquí hay muchísimos hospitales públicos y la atención o las instalaciones en muchos hospitales públicos aquí son similares a las de algunos hospitales privados en México o en provincia, sobre todo en provincia. Entonces, la atención para nosotros fue buena. Fue buena simplemente que al principio no quisieron hacernos la prueba. Y era tanto el aforo de gente que iba buscando la prueba. Era increíble. O sea, la primera vez que fuimos no había tanta gente. La segunda vez tú veías a los doctores que estaban estresadísimos. O sea, un nivel de estrés increíble el que se manejaba en los doctores, en los enfermeros, las enfermeras, incluso en la gente de administración, incluso hasta la gente que estaba haciendo la limpieza. Era un estrés en todo el mundo. Y lo veías también en las redes sociales. Los doctores constantemente publicaban videos, pero ya encabronados. Hubo uno que fue muy viral de un doctor que está encabronado. ¡No me jodan! ¿Por qué venís acá si ustedes sois jóvenes y estáis en perfectas condiciones? Pero ya estaba encabronadísimo el tipo, porque iban los jóvenes con un pequeño resfriado a querer hacerse la prueba y era muy difícil hacerle la prueba a todo el mundo que quería la prueba. Pero la atención fue buena, para nosotros fue buena. Y bueno, ¿cuáles fueron los síntomas que empezaron a tener o cómo se empezaron a percatar de que tenían el virus? En tu caso, Rodrigo, ya que estamos contigo. Lo primero fue la fiebre de 40. Acabamos de dar clase el martes por la noche y enseguida, cabe mencionar que en ese entonces nosotros nos acabábamos de mudar a Granada y estábamos buscando apartamento. Sin embargo, aquí en los estudios muchas veces tienen un segundo piso con habitación, con baño. Aquí los baños en los estudios tienen regaderas, etcétera, etcétera. Entonces pasamos unos días viviendo en el estudio de nuestros amigos Teo e Inma de Bailados y ellos nos atendieron muy bien, nos ayudaron muchísimo cuando nos mudamos para acá. Entonces estábamos viviendo ahí en el estudio, acabamos de dar la clase, se fue toda la gente, nos fuimos al estudio y antes de terminar la clase ya comenzaba a sentirme con los pequeños síntomas del cuerpo cortado, el dolor del cuerpo y la fiebre. Pues en cuanto me acosté a dormir, me dormí, mejor dicho, y me desperté a las 2 horas con la fiebre tremenda de 40. Y así me pasé toda la noche con una fiebre que no pude dormir, como la que normalmente da cuando tienes la influenza, cuando tienes el dengue. Y al día siguiente, en la mañana, fue que decidimos irnos al hospital. Y last day in the festival, I was coughing. y ella también el último día en el festival en Polonia estaba tosiendo y estaba estornudando también, ¿no? No, solo tosiendo y con el dolor de garganta, ¿verdad? Y con el dolor de garganta. En tu caso, Oscar. Sí, y Versi igual. Versi. Perdón, lo siento. No te preocupes, sí. Sí. Cuéntanos. Sí, Versi igual. Uh-huh. Versi igual y ya regresando aquí fue que los tres ya comenzamos con los síntomas. Versi en Málaga y nosotros dos aquí en Granada. En tu caso, Oscar. El jueves 23 amanecí con fiebre, me sentía muy débil y me dolía todo el cuerpo. Me mandé un mensaje al 51515, me hicieron un cuestionario y fui contestando. Al segundo día, o sea, conforme fueron pasando los días, se fueron incrementando los síntomas. Al segundo día ya me apareció también dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal. Y después, más adelante, empecé a perder el olfato, el sentido del gusto, dolor en el pecho. Al bañarme me ardía mucho la piel, me dolían los ojos al voltear a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Me daba insomnio, en las noches me daba mucha ansiedad. Para mí las noches eran de tormento porque yo no podía dormirme, me sentía muy desesperado, sentía muy mal, me sentía bastante mal. Debo decir que en algún momento pensé que iba a morir y en algún momento de la desesperación yo quería morirme porque era tanto lo que en ese momento yo sufría que decía yo, ya, ¿no? Ahora sí como el meme que suben que dice, ya, por favor, más o menos algo así, no, ya, ahí muere, ¿no? Ahí muere, si me tengo que ir, que me vaya, cabrón. No le des ideas a Israel porque te va a hacer tu meme, güey. Pero
Fue bastante fuerte en mi caso, diarrea también me dio alguna vez, el dolor de los pulmones, los últimos días, la comida me daba náuseas. En esos días perdí 6 kilos, aparte que yo venía bajando de peso porque estaba haciendo mucho ejercicio. Quise aprovechar esta pandemia para ponerme a hacer un poco más de ejercicio, etcétera, etcétera. Y pues ahí perdí mucho más, pero aquí fue diferente porque pues me veía fatal en el espejo, ¿no? Todo decaído, me veía como 10 años más grande. Olvídate, sí, siento que me pegó muy fuerte. Si bien es cierto, no tuve que ir al hospital, la pasé bastante mal. Claro. Bueno, ahorita antes de pasar, estamos leyendo sus preguntas. Ahorita algunas no las estoy pasando porque se van contestando conforme vayamos haciendo el cuestionario, pero algunas preguntas por ahí interesantes las vamos a estar haciendo luego. Después de Israel les tengo una. En tu caso, Israel, ¿cuáles fueron los síntomas que presentaste? Muy parecido a lo de que dice Oscar. Creo que incluso cronológicamente, en una semana se me presentaron, así como lo dice Oscar, los síntomas. Nada más que en mi caso, cuando después de que me hacen la prueba de COVID, me dijeron los doctores, no tienes factores de riesgo, tienes 45 años, no tienes sobrepeso, no tienes alguna afección cardíaca, diabetes, hipertensión, nada que ponga en riesgo tu vida. Lo más probable es que a ti se te vaya a pasar de una manera muy tranquila, ¿no? Pero en mi caso se fueron agravando porque me lo dicen también mismos doctores, la tensión emocional que yo traía. ¿Por qué? Porque tener que convivir con una señora de 83 años hipertensa, donde yo la puede contagiar, era muy duro para mí. Yo no tenía pensamiento que me iba a morir, tenía pensamientos de que yo iba a enfermar a mi mamá y que ella se iba a morir. O sea, sé que soy malo, pero yo creo que muchos tenemos esos pensamientos, ¿no? Que vamos a contagiar a los que están a nuestro alrededor y que los podemos matar, que prácticamente nos los dicen los expertos en salud. Cuídate porque puedes tú matar a las personas. Entonces, a mí lo que me pasaba en las noches, muy parecido a lo que decía Oscar, que desesperaba, yo me ponía a llorar, le decía a mi mamá, quédate del otro lado de la puerta, mamá, y yo me ponía a llorar con ella y ella se ponía a orar conmigo. Yo le decía que me daba mucho miedo, sentía que que podía contagiarla, que me empiezo a enterar que mi hermano se empieza a poner más delicado y él se negaba, esto es algo que quiero aclarar, mi hermano se negó a ir a tomar atención médica oportunamente cuando ya empezaban a presentarse sus síntomas. No lo hagan ustedes, por favor. Me desesperaba mucho por mi hermano y el factor anímico a mí me tiró muy fuerte. Sí, son situaciones muy fuertes. Obviamente pasa un tiempo en el que a veces nos enteramos, ¿no? Y bueno, habemos gente que pues nos dedicamos a tener más contacto con más gente. En tu caso, ¿no, Rodrigo? Que eres un profesor y te dedicas a dar clase y tienes alumnos. Y aquí hay una pregunta que nos hicieron, se me hizo muy interesante. Bueno, después de que regresaste de Polonia, me imagino seguiste dando clase. ¿Te enteraste de algún alumno que se haya contagiado en ese proceso? No, gracias a Dios no. Ninguno de los alumnos a los cuales yo les estaba dando clase tuvo contagio, ni siquiera los dueños de la escuela con los cuales tuve contacto muy cercano tuvieron contagio tampoco. Qué bueno, eso es. Y pues créeme que a lo mejor llega a pasar, ¿no? Pero no lo hacemos consciente, ¿no? Es inconsciente porque no sabemos que tenemos la enfermedad, entonces pues a veces no es culpa de la persona, porque así es. afortunadamente No, y también algo muy... Sí, te escucho. Perdón, también algo muy importante que en cuanto a nosotros, digamos que llegamos el lunes, el martes dimos la clase y fue que nos empezamos a sentir muy mal, fuimos al hospital el miércoles y de ahí nosotros nos encerramos automáticamente sin tener contacto con ninguna persona. Ok. Este virus, obviamente, pues no te curas de la noche a la mañana, ¿no? Físicamente, ¿cómo se sentían? En tu caso, Oscar. Durante todo el proceso. Hay un proceso, ¿no? Te quedas bastante débil, de momento poco a poco vas recuperando porque, en mi caso sí, pues quedé
bastante mal, me veía muy mal, me veía bastante, muy mal. Todo así, nada, flaco, mal. Entonces, a los 2 días creo que ya desaparecieron los síntomas, quise hacer ejercicio, me puse a hacer limpieza, etcétera, etcétera, y pues sí, me sentí mal, ¿no? Tenía que llevármela más despacio, pero sí fue paulatinamente lo que hacía mientras pude, empecé ya a hacer un poco de ejercicio, a bailar, pero poco a poco, porque sí queda uno bastante, en mi caso quedé bastante débil, ¿no? Y es lo que puedo contar. Bueno, pasar con Israel, le mandamos un fuertote a mi buen Gilberto, que también está allá en Europa, que bueno, desafortunadamente, pues algunos familiares también falleció y él nos comenta, ¿no? Un saludo a todos, es importante saber de una neumonía silenciosa que te puede matar en horas y no te das cuenta. Dice, desafortunadamente, bueno, así le pasó a su hermano, le mandamos pues un abrazote, mi buen Gil, y pa'lante, ¿no? Como dirías tú para allá. En tu caso, mi buen Isra, ¿cómo fue ese proceso? Pues en mi caso, pues la semana que yo estuve aislado en mi casa, yo me sentía realmente igual como dice Oscar, yo me sentía muy, muy mal, para el día que llego al hospital, yo prácticamente ya casi no podía respirar, este, caminar, me mareaba al caminar, me tenía que detener cada 5 o 6 pasos, agacharme a recoger un zapato, agacharme a cargar algo, para mí era una tortura porque empezaba a toser compulsivamente y la tos me sentía como si se me cerrara todo, o sea, se me nublaba la vista, ya no podía respirar, lo pasé muy mal esa semana. Cuando llego al hospital, estuve casi 24 horas en urgencias porque te hacen un examen total de tu situación y me sentía muy, muy, muy mal, físicamente débil, muy débil. Este, bueno, conforme fue pasando mi convalecencia en el hospital, empecé a recuperar, ¿cómo se llama? Fuerza, empecé a oxigenar un poco mejor. Estaba yo ya bajo 80, que bueno, ya es peligroso para estar en oxigenación en 80. Y para cuando salgo del hospital, yo pensé que salí bien. Por procedimiento en el ISSSTE me sacaron en una silla de ruedas, pero yo pensé que estaba derechito, bien paradito, sentadito. Que cuando caminé en el portón del iba caminando bien. Cuando me video, el video de cómo salí, parecía como si, lo que dice Oscar, parecía como si hubiera envejecido 20 años. Hubiera envejecido 20 años. Llegué a mi casa y yo juraba y perjuraba que me sentía bien, pero trataba de mover algo y no tenía fuerzas. Apenas hablaba como un ancianito. Literalmente hablaba como un ancianito. Estuve más o menos 10 días así. Fui recuperando peso porque también salí bajísimo de peso. Y a la fecha, les estaba comentando hace rato en el chat que traté de bailar aquí en mi casa, ya a más de 40 días de que salí del hospital, 45, más días más días de que salí del hospital, y me canso muy rápido. Entonces, yo tuve neumonía. En la placa que me tomaron se veían las manchas ¿cómo se llama? Del flujo que tenía en mis pulmones y me dijeron los doctores ser una agravante para mi recuperación, que la llevara con mucha calma porque sí, literalmente, o sea, puedo caminar bien, ir de un lado para otro, pero tratar de hacer algo más fuerte, no puedo todavía. Sí. En tu caso, Rodrigo, pues bueno, sabemos que pues eres una persona muy activa y como nos comentabas fuera de cámaras, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Pero eres una persona que siempre te alimentas bien, o sea, tiene mucho tiempo que ya eres vegano o... Sí, ¿no? Bueno, es un término extraño, solo comemos pescado, es lo único de pescado y huevo, lo único de producto animal que comemos. Bueno, te cuidas mucho más, ¿no? Haces mucho ejercicio y todo eso y pues dices, estoy bien sano, o sea, ¿a poco me dio esta cosa, no? Como platicábamos otro y cómo te fue afectando físicamente, si te afectó, ¿no?
Sí, no, para nosotros también fue muy de la chingadísima. Perdón por la mala palabra, pero sí estuvo cañón. Nosotros estuvimos un mes literal tirados en la cama, de que nos despertábamos a las 4 o 5 de la tarde y nos volvíamos a dormir a las 12 de la noche y volver a despertar a las 5 de la tarde. Y así fue durante todo un mes, literal. Y después de ese mes, bueno, aquí como la cuarentena fue demasiado estricta, no podíamos salir a la calle, ¿no? No podíamos salir solamente a los supermercados. Si la gente, hubo 2 o 3 semanas en las cuales si la policía te veía caminando en la calle, te ponían una multa de primero 60 euros y fue subiendo hasta 300 euros porque la gente no hacía caso. Y bueno, nosotros aparte no podíamos salir juntos, si íbamos al supermercado no podíamos ir juntos, tenía que ser una persona por familia o por casa. Entonces, bueno, pues mi mujer y yo estábamos muy, muy acostumbrados a salir juntos. Entonces, de repente nos llegamos a escapar 2 veces y las 2 veces nos cacharon los policías, nos dieron una regañiza. Digo, gracias a Dios no nos pusieron la multa, pero nos pusieron una regañiza y pues tuvimos que acatarnos a las reglas de aquí. Y en esas 2 ocasiones que salimos a caminar, era ir caminando y hablando por teléfono con la familia. Y era esto. Y no sabía si hablar o respirar. Era súper difícil el mantener la respiración o una respiración normal. Y nos afectó muchísimo. Y después de ese mes que estuvimos completamente tumbados, nos tomó otro mes el recuperar nuestras actividades físicas, el comenzar a dar nuestras clases en línea, porque era de tener que comenzar a buscar el pan, porque nos cerraron todo, nos quedamos sin eventos, sin ningún evento. Y pues, clases ahora, ¿no? De eso vivíamos. Entonces comenzamos con las clases en línea y la primera clase fue una pesadilla. Fue horrible y era un decaimiento terrible. Igual también nos sentíamos así como personas ya mayores. Y eso que yo tengo 25 años, pero aún así me sentí súper, súper mal, ¿no? Y bueno, quiero que nos da mi buen Gil, es muy importante. Bueno, recordemos que este virus afecta las vías respiratorias y dice, bueno, Gil lo que nos recomienda es pues, tener un oxígeno en casa, ¿no? Porque hay veces que marca la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente para gente que pues le da muy fuerte, ¿no? Entonces, pues es una muy buena recomendación a la cual se le agradecemos muchísimo. Y bueno, sabemos que, bueno, te afecta físicamente, pero bueno, yo creo que también hay muchas emociones que se despiertan, ¿no? Y muchos pensamientos que te vamos teniendo durante la enfermedad o la parte fuerte de la enfermedad o cuando vamos saliendo, ¿no? ¿Qué sentimientos o cuáles fueron sus miedos cuando tuvieron la enfermedad y actualmente ya se encuentran bien? ¿Se encuentran recuperados? En tu caso, Oscar. En mi caso, pues sí, muchísima preocupación por mi hijo, ¿no? Mi hijo vive conmigo, como comentaba, pues antes de que se manifiesten los síntomas, pues estás infectado. Entonces esa era una preocupación muy grande. Afortunadamente tengo un departamento que antes ocupaba como oficina dentro del mismo edificio donde vivo y ahí fue a donde me fui a aislar. Aquí me vine a este departamento para no contagiar a mi hijo, pero pues me preocupaba uno los días anteriores que yo lo hubiera contagiado y otro, pues el caso de que yo falleciera, pues me preocupaba muchísimo mi hijo, ¿no? Incluso sí hablé con mis hermanas para pedirles lo que hicieran en caso de que yo llegara a faltar, ¿no? Pero sí era una preocupación muy grande por él. Además, pues es la persona con la que vivo, entonces él, aquí en el departamento en el que desde entonces ya me quedé aquí, ya me gustó, yo me encerraba en la recámara, cuando él venía a dejarme los alimentos, él entraba, los dejaba en la cocina, yo le decía, no toques nada, entra, deja los alimentos y salte, ¿no? Pero sí, me preocupaba sobre todo mi hijo. Y aparte, bueno, si te deprimes, hay un momento de depresión, de tristeza, de pensar que, bueno, pues ya hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que la parte emocional es fuerte. Y lo que comentaba en las noches es pesadísimo. Estás pensando a cuándo termina esto, ¿no? Y si va a terminar. Entonces, sí, te ves al verte en el espejo, pues sí te da tristeza verte tan madreado, tan jodido, ¿no? Entonces, hay una depresión. Bueno, en mi caso así fue, ¿no? En tu caso, mi buen Isra.
Creo que se nos pues congeló. yo me sentía muy triste, muy deprimido por está un poco, en mi caso me sentía muy deprimido por yo ya traía en la mente, en el espíritu, que mi hermano también ya estaba muy mal. Cuando yo ingresé al hospital en viernes, y mi hermano un día anterior ingresa a otro hospital, aquí en Cuernavaca. Él ingresa al IMSS, yo ingreso al ISSSTE, y yo estaba muy preocupado por mi hermano, muy preocupado por mi mamá, más por mí mismo, estaba preocupado por ellos, como no sabes, a ciencia cierta, si tú lo contagiaste o él te contagió, empiezan los sentimientos de culpa. Yo terminaba en el hospital, y le llegara a pasar algo a mi hermano. Después los médicos hablaron conmigo, yo me sentía muy triste, pues imagínense, estaba las 24 horas del día con la mascarilla, afortunadamente no me intubaron, con la mascarilla de oxígeno las 24 del día, o sea, 24 horas del día casi sin hablar con nadie, solo con las enfermeras y los médicos cuando pasaban a verme. Estar acostado casi las 24 horas del día para mí me deprime mucho. Aparte de que te crea eso también afecciones físicas, esa inactividad, eso es lo que quisiera también decirles, te crea afecciones físicas por si llegas a llegar al hospital, tantos días estar acostado, pero no hay de otra, ¿no? O sea, la medicación que me dieron fue enorme, gigantesca, que también te crea situaciones físicas que después poco a poco las vas mejorando, pero me sentía yo muy triste por la situación de mi hermano, por la situación. Y pues aunque mucha gente se volcó a mandarme todas las buenas vibras, a mandarme su amor, su cariño, yo me sentía muy solo. No sé si los demás se hayan sentido solos, yo me sentía muy, muy solo en el hospital. A pesar de que la gente estaba alrededor mío, las enfermeras y los médicos me trataron muy afectuosamente, me sentía muy solo. En tu caso, Rodrigo, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo tuve suerte, gracias a Dios. No me fue tan mal, no nos fue tan mal. En este caso, pues mi mujer y yo estuvimos enfermos juntos. Y desde que estamos juntos y con el tiempo, nuestra relación se ha hecho cada vez más y más y más sólida. Entonces ella se ha convertido en mi motor, ella se ha convertido en ese generador de energía y de felicidad en mí. Entonces, como estuvo todo el tiempo conmigo y como siempre está conmigo, pues me sentí muy bien, me sentí fuerte, nos apoyamos mutuamente, nos tratamos mutuamente y estuvimos haciendo el tratamiento casero mutuamente, ¿no? Entonces, yo siempre que me preguntan con respecto a esto, siempre digo, cada quien habla como le va en la feria. Y esto me refiero a como nos iba antes de la cuarentena, como el antes, el durante y el después. Y antes mi vida era aeropuertos, nuestra vida se convirtió en aeropuertos durante todos los fines de semana. Aeropuertos, hoteles, aeropuertos, hoteles, aeropuertos, hoteles, aeropuertos, hoteles. Entonces, cuando llega esta cuarentena, a mí me cayó como anillo al dedo. Era algo que yo necesitaba. No estoy diciendo que deseaba contagiarme de un virus como nos pasó o como le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Pero sí necesitaba un paro y esta situación le pasó a muchísimos bailarines que estábamos en este mismo estilo de vida. Lo hemos platicado Fernando, Adolfo, incluso en una última plática que tuve con Adolfo lo contamos, es que ahora estamos felices con este estilo de vida y durante la cuarentena yo dormí por primera vez en muchísimos años. Tenía años de no poder dormir bien. Y el hecho de dormir a las 12 de la noche y levantarme a las 5 o 6 de la tarde y después volver a dormir a las 12, pasarme casi todo el día en cama fue maravilloso para mi cuerpo. Mi cuerpo ya necesitaba algo así. Sí había miedos al principio porque dices, puta, ¿a quién le crees, no? En redes sociales no sabes si creerle. En la televisión, menos.
No sabías a quién creerle y no había demasiada información como para tener un tratamiento o una seguridad confortable. Entonces sí había el medio de ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar, chinga, no? Y después de ver tantas malditas películas en el cine, güey, dices, puta, ya se va a acabar el pinche mundo, güey, ¿no? Y Pues viste, sí, llega el mundo que... Sí, caray, yo me asomaba por la ventana esperando a ver zombies uno de esos días. ¿Sabes? Pero bueno, gracias a Dios, perdón, cariño, no fue chistoso para mi mujer, lo siento. Pero bueno, gracias a Dios lo sobrellevamos y en mi caso fue distinto por lo que les comenté. Yo tuvimos suerte y lo pasamos estable. Lo único malo fueron todos los estragos de los síntomas, ¿no? Las fiebres, el perder el sentido del gusto, el sentido del olfato también y el decaimiento. Y también, obviamente, la presión de puta, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir ahora? Y fue el adaptarnos. sí, hay que darle vuelta a la página y actualizarse, ¿no? Para poder salir adelante. Así es. Y bueno, vamos con esta pregunta que nos está haciendo José Carlos. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de una recaída y volver a contagiarse? ¿Y cómo están trabajando psicológicamente con ese temor, ¿no? Que es fuerte. Oscar. Yo creo, al principio pensaba que había una inmunidad, quizá al menos por un año, ¿no? Sin embargo, he visto vi una entrevista el otro día en CNN y mencionaban que aún se desconoce cuánto tiempo dure esa inmunidad, si dura 3 meses, 4 meses, un año, no se sabe todavía. Por ser algo tan nuevo, no se desconoce el tiempo que uno pueda estar inmune, ¿no? Entonces, sigo teniendo todas las precauciones, no he bajado la guardia, no quiero confiarme porque también algo que sucedió una semana antes de que tuviera yo los síntomas, justo le decía a mi hijo, ¿sabes las probabilidades que hay que me dé a mi COVID cuando estamos en una ciudad en donde somos de aproximadamente el área metropolitana, hablamos de un promedio de 20 millones de habitantes, algo así, no recuerdo bien? Y en ese tiempo, como apenas llevábamos un mes con los casos aquí en México, pues el porcentaje que había de casos respecto del total de habitantes era nada, era el 0.00001, ¿no? Entonces yo le dije, esto es como sacarse la lotería, y madres que me la saco, ¿no? Entonces, entonces ahora tengo cuidado, psicológicamente creo que no tengo bronca en cuanto a que esté muy temeroso o paranoico. A mí me ha ayudado mucho el baile, el deporte, y traté de activarme lo más pronto posible y eso me alimenta mucho, entonces yo creo que eso me ha ayudado. Aparte también he visto videos en YouTube que hablan acerca precisamente de cuestiones emocionales, de cómo mejorar en tu vida en ese aspecto, con ese ánimo de irme alimentando, de irme motivando, pero sí hay que ser muy, muy cuidadoso porque también un mensaje a los jóvenes que piensan, bueno, yo estoy joven, yo estoy muy bien alimentado, yo hago mucho deporte, a mí no me va a dar, ¿no? Entonces, yo digo, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo a una amiga que ella no sabía o no sabe que tuve COVID, y hablando con ella me decía, bueno, nosotros no nos preocupamos porque somos gente muy limpia y estamos muy bien alimentados. Entonces yo pensé, no, pues seguramente yo soy un mugroso desnutrido y por eso me dio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El ser joven, el tener una buena salud, el que hagas mucho deporte, no es una garantía. Si bien es cierto, te puede ayudar, pero no sabes cómo va a reaccionar tu sistema inmune. No sabes si puedas tener tú alguna predisposición a algo que desconoces, porque esto regularmente se llega a saber hasta cuando tienes una situación delicada. Cuando mi papá, por ejemplo, él por muchos años tuvo problemas con un riñón, porque le faltaba uno, le quedó uno, y nunca lo supo y básicamente de eso falleció. Entonces hay cosas que desconoces de tu propio organismo, entonces ¿para qué jugarle, no? Mejor vámonos con cuidado, no por ser joven, no por estar bien alimentado y no por hacer mucho deporte, no te va a pegar o te va a pegar leve, ¿no? Hay gente que con estas características ha fallecido. Claro. En tu caso, Israel. Pues en mi caso, bueno, yo afortunadamente tuve la asesoría
amigos doctores que estuvieron al pendiente de mi diario, diario me hablaban por teléfono, me escribían por WhatsApp, me mandaban las últimas informaciones de la OMS, por ejemplo, uno de mis amigos es virólogo en España, en Barcelona, me mandaba las últimas actualizaciones de lo que habían descubierto, aunque no es un consenso todavía general, como lo decía Oscar, se cree que hay un periodo, muchos médicos creen que hay un periodo de entre un año de 12 a 18 meses de cierta inmunidad, pero no significa que por eso ya, como dice Oscar, ya pueda uno andar tranquilamente por la calle, y más en este país donde nos dicen, vamos a pasar de semáforo rojo a naranja y ya estamos pensando que no solo es verde, sino semáforo blanco. No, porque recuerden que podemos traer el virus impregnado en la ropa, en las manos, tocar algo en la casa y la siguiente persona que lo toque, puede contagiar, ¿no? Entonces, igual, mis medidas, si antes yo pensaba que eran fuertes y aún así me contagié, o sea, como dice Oscar, también me saqué la lotería. Ahora son casi hospitalar y casi de hospital mis medidas en mi casa, ¿no? Porque aquí seguimos en semáforo rojo. Tengo que velar por la situación de mi madre. ¿Cómo estoy trabajando ese temor? Pues yo sé que va a sonar trillado, pero a través de Dios. Sí, yo sé que a lo mejor para muchos dicen, pues sí, pero ¿cómo no? Pues haciendo oración, compartiendo también lo que me pasó, lo he compartido extensamente, a nivel privado y incluso a nivel público cuando me lo han pedido, aceptando regaños, porque a veces los doctores me han regañado por ciertas cosas que les comento que he hecho y me dicen, no, no debes de hacer eso, no debes de hacer aquello, espérate. A mí, por ejemplo, en mi caso me pusieron una cuarentena estricta de 40 días. O sea, 40 días estuve prácticamente sin salir de mi casa y sin salir de mi cuarto nada más que al baño, a recoger mis alimentos y regrésate. O sea, escuelas eso. El aislamiento, pues aunque no sea una pandemia, si una persona está aislada durante 40 días sola, le va a dejar secuelas, ¿no? Trataba de apoyarme en algo superior a mí, en algo que yo que siempre había creído, pero que ahora, ahora sí que como un náufrago en el mar, ¿no? Aferrarme, ¿no? Pues, más que trabajar, es también cuestión de aceptar ciertas cosas que ya pasaron y que puedes mejorar algunas y las otras hay que dejarlas. En mi caso, no les pido a todos que lo hagan, pero en mi caso dejarlas en manos de Dios. En tu caso, Rodrigo, ¿cómo se trabaja, ¿no? Psicológicamente. Yo pregunté a muchos doctores y sobre todo un doctor en el cual confiamos muchísimo porque es un doctor que se mantiene todo el tiempo estudiando, antes de la cuarentena se la pasaba en congresos actualizándose y es una persona demasiado objetiva, demasiado abierta a muchos campos de la medicina, tanto medicina, bueno, más que nada la medicina alterna, ¿no? Que es muy difícil que te encuentres un doctor que sea muy abierto a la medicina alterna. Él me dijo, una vez que lo tienes, ya no regresa nunca en la vida, ¿no? Entonces eso para mí me dio muchísima tranquilidad. Sin embargo, y me pongo como ejemplo, ¿no? Yo ya comenzaba a salir a la calle, salíamos a la calle teniendo nuestra vida normal. Obviamente tenemos el uso de mascarilla como obligación en muchos lugares, establecimientos aquí en España. Sin embargo, ahorita que estoy escuchando todo esto, pues sí me pongo, ¿no? Entonces me voy a tener que poner a investigar otra vez y tener nuestras precauciones como las teníamos antes, ¿no? Porque, como ya lo habíamos mencionado, hay muchísima información y no sabes qué creer. Entonces, claro, lo mejor es mantenerse. Dime, Gerardo. Y claro, sobre todo que es un virus nuevo, ¿no? Que lo desconocemos, entonces no sabemos pues cómo reacciona o si no hay una cura, pues imagínate, quiere decir que no lo tienen bien estudiado, ¿no?
es un virus nuevo y aparte es un virus muy cabrón. Sí. Muy, muy, muy cabrón y sobre muchísimo todo que está más molestando, peligroso que cualquier. Sí, así es. Entonces yo creo que lo más conveniente sería seguir tomando nuestras precauciones como las hemos estado tomando o como se ha estado indicando tomar las precauciones en todo el mundo. Porque esto va para largo. Esto honestamente pinta para largo, a menos hasta que no haya una vacuna 100% efectiva. Oscar, platícanos un poquito acerca de tu experiencia, ya que tuviste el virus. ¿Cómo reaccionan las personas a tu alrededor, no? Al saber que tú eres positivo, ¿hay algún rechazo o te preguntan, qué te preguntan, o qué dudas, no? Tienen ellos. Prácticamente no le comenté a nadie, fue muy poca la gente que en ese tiempo se enteró, solamente gente muy, muy allegada lo supo. Yo quise mantenerlo así, una, como les decía, por la parte de mi mamá, que no quería yo que se enterara de alguna forma, y en Facebook, pues todo, si tú quieres que alguien se entere de algo, públicalo en Facebook, ¿no? O si no quieres que lo hagas, no lo publiques, tan fácil, ¿no? Entonces, esa es una de mis preocupaciones. Otra, sí, también un temor a cómo va a reaccionar la gente cuando yo les diga que tuve COVID, aunque bueno, a final de cuentas, ni los voy a ver ahorita, ¿no? Pero había también ese temor. Y otra cosa que voy a ser muy sincero, también yo no quería como que se hiciera así como un chisme, ¿no? Porque yo había visto de algunos otros casos en donde la gente, oye, ya supiste, y mira, y era más chisme que una preocupación real por la persona, ¿no? Entonces, no, pues yo no quiero nada de eso, mejor prefiero mantenerlo así, para mí nada más. Y bueno, ahora que Rodrigo propuso esto, me pareció una idea excelente el poder compartir, abrirlo ante la gente, más que nada como para que se haga conciencia de la situación que tenemos por aquellos que no la han hecho, decirles más o menos nuestra experiencia para que tengan cuidado, ¿no? Claro. En tu caso, mi buen Israel, ¿cómo fue esa experiencia de estar hospitalizado? Ya nos has platicado un poquito, pero ¿cuánto tiempo fue que estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo fue tu aislamiento? Sabemos que desafortunadamente pues, hubo una pérdida ahí en tu familia. ¿Cómo se maneja todo eso, no? Que es de verdad muy, muy complicado, ¿no? Pues yo estuve una semana hospitalizado, ingreso en un domingo, algo prácticamente un sábado, al siguiente sábado en la noche. Los primeros días mal, malos, este, tanta medicina que ingresa a tu organismo también te está haciendo el efecto benéfico que te hace la medicina en unos aspectos, que es para frenar la enfermedad, para frenar todo el cúmulo de enfermedades que te desata esta enfermedad. Este virus te desata un cúmulo de enfermedades porque te deja el sistema inmune débil totalmente. Fue muy duro para mí. Como les digo, me saltaban muchos temores. Las enfermeras, particularmente las enfermeras, se acercaban cuando podían a platicar un rato conmigo, me compartían sus experiencias que llevaban, por ejemplo, semanas sin ver a sus hijos, a sus esposos. Pues, había puentes de comprensión entre el personal médico y yo, ¿no? Eso me ayudó en gran medida a empezar a levantarme, ¿no? A través de ellas mismas, pues me hacían llegar los recados de mi familia, de mi familia, de cómo estaban orando, cómo estaban tratando de llevar la vida. Y cuando salgo, el día que salgo en sábado, en la noche, llego a mi casa, como les dije, yo llegué, bajé del auto, parecía un ancianito. Este, no les miento, y es algo que vieron mis hermanos en cuanto me bajé del auto, que generalmente yo vivo en una colonia popular, de esas colonias donde todo mundo a las 7 de la tarde está todos afuera platicando, y me bajé del carro y es como si hubieran visto un leproso. Todos se metieron a tu casa. Sí lo pude notar, ¿no? Así es, o sea, así es, y los casos siguen, los puedes ver en la tele, ¿no? Cada caso que pasa de la gente cómo se pone, pues, se entera de que alguien que tiene o tuvo COVID, todo lo enfrentan igual, ¿no?
una de las cosas más difíciles para mí fue que mi propia madre me dijera que mi hermano se había muerto. Que se falleció el día anterior al yo se dieron de alta, fue de las cosas más difíciles en mi vida. Eh, enfrentarlo, enfrentar en silencio el duelo. No hemos podido hacer un duelo real porque por decisión, nos apoyamos en la decisión médica para que el cuerpo de mi hermano, no poder hacer como la tradición mexicana, las tenemos tan arraigadas, ¿no? Un funeral, un rosario, lo hemos enfrentado en silencio. Admiro cada vez más a mi mamá por la resiliencia que tiene en aspectos. Ella ha sido un pilar en mi recuperación. Y pues tratar de enfrentarlo, a pesar de todo lo que les digo, tratar de enfrentarlo con optimismo. Más de un médico me dijeron, tus emociones están ligadas a tu sistema inmune. Dejas caer en tus emociones, tu sistema inmune se va a volver a ir otra vez para abajo, ¿no? Pensar que de lo perdido lo rescaté. Y doy gracias a Dios que mi madre no se infectó. Que ninguno de mis hermanos a la fecha, tengo más hermanos, somos una familia de 6 hermanos, no se infectó ninguno de ellos. Mi hermano mayor vive en Houston, que es otro foco. Estados Unidos la ha pasado toda también en nada. Más cosas positivas que las negativas, aunque las negativas sean muy duras. Un abrazote, mi buen Ira. Sabes que Un abrazo. bueno, la intención de esto es para que la gente también viva lo que se encarne ajena a lo que se está viviendo, ¿no? Y que realmente a veces no tomamos la conciencia o lo dejamos al aire libre, y por eso yo creo que es uno de los grandes motivos por los cuales ustedes nos están compartiendo toda esta vivencia y que nació de ustedes, ¿no? El hacer esta entrevista. En tu caso, Rodrigo, bueno, sabemos que cómo se vive en Europa es totalmente diferente, ¿no? Cómo enfrentar la enfermedad cuando tu familia no está. Afortunadamente, bueno, tienes a esta hermosa mujer ahí al lado tuyo, que también, por lo que nos platicaste, también estuvo enferma. Y, por ejemplo, sabemos que ahora estás haciendo tus clases en línea. El Rodrigo Cortázar, yo sé que eres una persona que siempre tú me has dicho que algo que a veces carecemos los bailarines es acerca de visión, y yo sé que si tú eres una persona que por eso tienes éxito, por eres muy visionaria, ¿tienes algún otro plan aparte de las clases en línea para poder llevar toda esta situación o acomodarnos a estos nuevos cambios que hay? Bueno, como les dije hace un momento, que fui muy afortunado, y no nada más por estar con mi mujer en esta cuarentena, sino también por tenerla a ella, porque gracias a todo lo que hemos hecho en las redes sociales, bueno, más bien todo lo que hemos hecho en las redes sociales en cuanto a nuestras clases en línea, es gracias a ella. Ella es la persona que está detrás de toda la producción, de toda la mercadotecnia, de toda la publicidad, de toda la imagen. La imagen de Rodrigo y Cortázar y Sonina es ella. Quien ha trabajado durísimo en los videos de promoción, en los flyers, en toda la estructura de nuestras clases en línea, es ella. Prácticamente yo solamente soy el jefe. pero sí, es ella quien ha trabajado durísimo para mantener todo esto. Muchas veces ella está viendo estas pláticas de TED, en las cuales obviamente hay gente que domina mucho el tema de la economía. El otro día estaba viendo ella una plática con Bill Gates acerca de esta situación de la cuarentena y cómo está afectando a la economía y cómo va a afectar la economía. Y es ella quien trae el chip a todo lo que da. Entonces, los proyectos que tenemos actualmente, todo es en base a proyectos en línea. Todo. Vamos a evolucionarlo, vamos a hacer más cosas, más que solamente clases. Y todo es en base a clases en línea. Eventos en línea. Desde que comenzamos a hacer todo esto en línea, para mí, bueno, para los dos fue fenomenal. Fue así como que aquí nos quedamos ya.
Y nos encanta estar dando clases desde la casa, pasamos mucho más tiempo juntos, no tenemos que estar viaje y viaje y viaje y viaje y viaje, nos sentimos más como una pareja estable y también como personas nos sentimos mucho más estable. Aparte de que estamos bailando, yo en lo particular estoy bailando 1000 veces más de lo que yo bailaba antes de la cuarentena, cuando estaba viajando. Y también quería comentar la razón por la cual propuse el hacer esto era porque yo veía en México que la gente hacía sociales, seguía haciendo eventos, seguían yendo a eventos públicos y seguían yendo a eventos masivos, ¿no? Y yo dije, puta, ¿qué onda? ¿En qué maldita cabeza cabe, caray? Y yo era una de esas personas, como lo mencioné hace un momento, yo no lo creía, yo no creía en esto, yo pensaba que esto solamente estaba pasando en China, después pum, cayó en Italia y dije, esto se va a quedar ahí nada más. Y de repente pum, nos pasa a nosotros, ¿no? Y de repente pum, fallece el papá de mi mejor amigo de la secundaria y me dolió muchísimo, era un tipazo, me caló. Y después perdemos a un gran amigo y un gran bailarín del ámbito de la salsa, señor David Beltrán, que era un increíble bailarín también de MG Dance Company, se nos fue y pues fue una pérdida también muy profunda para casi todo el ámbito de la salsa, porque me empecé a dar cuenta que este tipo tenía que ver con todos, con absolutamente todos los bailarines del medio, porque yo vi que todos comenzaron a publicar y a publicar y a publicar. Lloré como un niño cuando me enteré de esto, oh, me cayó súper mal, ¿cómo es posible? Y sí, cuando a mí Lili, su hermana, me habla y me da la noticia, me solté a llorar también. Hablé con todos ellos y colgué la llamada y yo seguía llorando. Estaba mi mujer al lado mío, Ricky, nuestro amigo, también estaba conmigo y fue una pérdida, fueron dos pérdidas muy dolorosas en mi vida. Y dices, bueno, pues hay que hacer esto, ¿no? Porque la gente está yendo y muchas otras personas piensan que eso no le hace daño a nadie, que esto no existe, que eso no está pasando. Y pues no, sí está pasando. Y se están perdiendo muchísimas personas. Y en muchas de las ocasiones son por falta de precauciones, por no tomar esto en serio, por seguir yendo a eventos públicos, por seguir haciendo socialitos, ¿no? Por seguir pensando que esto no, que no está pasando nada, por seguir yendo a trabajar, por seguir pensando que uno come bien y está sano, por seguir pensando que esto no le va a pasar a uno. Fue una de las razones por las cuales decidí hacer esto, porque ya la última pérdida que tuve sí fue así como, ay, güey, esto sí está calando, ¿no? Y desafortunadamente antes lo veíamos como estadísticas, ¿no? Pero ahora ya lo vemos como amigos, ya es familia, ya son personas que son muy cercanas a nosotros y es como decir, ¿por qué no entienden qué esto está pasando, ¿no? Y Así algo es. que me gustaría que quedara muy en claro, es un virus nuevo, no sabemos cómo está reaccionando, de verdad que tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que estar actualizándonos porque la información se va actualizando, ¿no? Y como dicen por ahí, va comportándose totalmente diferente en todo, ¿no? Y de verdad que para los mexicanos ya somos 250,000 personas que tienen el virus, más de 30,000 personas que están en estadísticas, más todas las que no están en estadísticas, gente muriendo, ¿por qué? Porque gente se está muriendo en la calle, o sí, de repente dicen, ay, ya tenemos un montón de camas, sí, tenemos camas, pero porque la gente se está muriendo porque no se cuida, ¿no? Entonces, de verdad que sí tenemos que hacer un poquito más de conciencia acerca de todo esto. Y bueno, por aquí nos hacían una pregunta, bueno, ya subieron que tuvieron la enfermedad, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hay después un examen para saber que ya no lo tienen o cómo se mide esto que ustedes ya lo tuvieron? ¿Solamente después se tiene la cuarentena? ¿Quién me quiere contestar? ¿Israel? Sí, en efecto, hay un examen que le llaman prueba serológica. Más o menos se hace a los 15 días después de que te dan de alta del hospital o de, bueno, en específico para los que estuvimos hospitalizados, hacen la prueba serológica 15 días. O si no te la pueden hacer porque recordemos que las pruebas son un recurso muy escaso. Hay pruebas que, aunque son rápidas, ya muy comprobados, no son tan exactas. A los 15 días te hacen la prueba en la cual te detectan los anticuerpos que te generó el virus y es cuando te interpreta el doctor si todavía eres riesgoso para contagiar o todavía tienes la carga viral suficiente como para que la enfermedad se te reactive
o bien ya tu carga viral ya no es tan grande como y ya no representas peligro para los que están alrededor tuyo, que no significa que no te tengas que seguir cuidando y tienes que seguir haciendo la cuarentena que estamos haciendo todos, ¿no? Otra opción que fue la que me dieron a mí, permaneciera literalmente 40 días aislado, ¿no? Síntomas de recaída, volviera la tos, volviera la fiebre, volviera el dolor de cuerpo, etcétera, los síntomas que son ya documentados para COVID, la pérdida de olfato, significaba que ya mi cuerpo había procesado el virus. Entonces, sí hay pruebas, pero si quieren hacerse una prueba, yo les recomiendo que se acerquen primero a un médico, si ya tuvieron COVID, a un médico, no lo hagan por iniciativa propia. Es mejor, yo viví, o sea, no soy emisario de nadie, es mejor estar ahorita en un sistema, ¿sí? En el cual puedan tomar tus datos, porque eso me pasó. La primera vez que fui a una clínica Insabi, y ya cuando me hospitalizaron fue en el ISSSTE, totalmente distintos. El ISSSTE atrajo todos mis expedientes del Insabi, a cómo se llama, para dar seguimiento de cómo yo estaba. Y eso afortunadamente sirvió para que mi atención fuera todavía más acelerada y supieran específicamente qué darme. Estaba viendo una pregunta, ¿qué medicamentos se dan en estos casos? Tienen que ir a un doctor. Hablen hasta la línea de la salud, lo mencionó hace rato Oscar. En México hay una línea que se llama Salud para Todos, es de gobierno, y te atienden las 24 horas del día. Te atienden médicos que están capacitados en el área de COVID y es precisamente para un registro, aunque no tengas seguridad social, como mi caso, ¿no? Sí, de verdad que yo también leí esa pregunta de qué medicamento de lo que sea, pero de verdad no pregunten, o sea, mejor vayan con un especialista, vayan con un doctor, porque eso de los remedios caseros, de verdad que no, o sea, hay cosas, no es una gripita como antes, es un virus que no conocemos, que nunca lo habíamos visto, entonces, pues hay que cuidarse y hay que ir con realmente las personas que son los que conocen, ¿no? Bueno, ya para casi terminar, llevamos más de una hora y muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Oscar, bueno, antes que nada agradecerles a los tres todo este tiempo y de verdad esta iniciativa que está de lujo, pero quiero que, bueno, digan lo que tengan que decir, lo que quieran decir como mensaje final o vivencia o meditación que hicieron. Oscarín, empezamos contigo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, sobre todo a Rodrigo, por haber tenido esta idea. Me parece muy, muy acertado para que podamos invitar a que tengan cuidado. Yo les diría, cuídense mucho, recuerden que hay un periodo de tiempo en el cual estamos infectados y lo desconocemos, porque de que nos infectamos a que aparecen los primeros síntomas, pues pueden pasar de 5 a 15 días o 20, no lo sé. Entonces, podemos estar infectados, no saberlo y contagiar a otros. Entonces, lo mejor es seguir teniendo todos los cuidados, seguir las indicaciones que nos dicen. Desde luego sabemos que hay gente que tiene que salir de la casa para ir al trabajo. Yo en mi caso, bueno, trabajo aquí mismo, pero cuando hay esa necesidad, por ejemplo, que tengo que ir al súper por la despensa o todo, pues trato de tener todas las precauciones posibles. Entonces, esa sería nada más mi recomendación. Aguantémonos un poquito. Hay quien ya quiere dar sus clases y todo. Yo les aconsejaría, mejor aguántense un poquito, piensen en los demás, si no tanto en ustedes, piensen en sus seres queridos, a esos seres que decimos más querer, piensen en ellos porque nos podemos volver portadores del virus y desconocerlo y enfermar a otros. Yo he sabido de varios casos en los cuales la persona que salió llegó, contagió al tío, al papá, a la abuelita que incluso falleció. Entonces, seamos responsables sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Y de verdad queremos ver a esa persona que siempre nos inspira, verte bailar. De verdad que a nombre de muchos de la gente que te vemos, eres un ejemplo para todos nosotros. El ver cómo bailas al lado de este monstruo de Rodrigo Cortázar y que le pones todo el eso de verdad que es un ejemplo. Y por eso eres lo que eres y nos da gusto verte bien, ¿no? Y mi buen Isra. Pues, de Rodrigo, porque les quiero decir, no es así de hace 5 días para acá que se gestó esto, ¿no? Sí,
entre todas las personas que me brindaron su cariño, su atención, una de las primeras llamadas que a mí más me sorprendió fue la de Rodrigo. Cuando yo estaba justamente tirado en mi cama, de repente Rodrigo, dije, y lo primero que dije, chin, sus fotos. No se las había mandado, dije, de seguro me habla por algo así, ¿no? Y me empieza a preguntarme, oye, me acabo que te contagiaste, yo también estuve contagiado, ¿cómo te sientes? Te apreciamos muchísimo, Asia y yo, te apreciamos muchísimo, cuídate, toma muchos cítricos, come muchas verduras, ¿cómo se llama? No desfallezcas, márcame si necesitas, platicar, o sea, esto es de largo, o sea, esto es de largo, o sea, lo que hace Rodrigo, lo que hizo Rodrigo por mí, háganlo, o sea, por los demás. O sea, hagamos una cadena como la película, una cadena de favor. Sí, compartamos estos mensajes. Hay cientos de personas que a lo mejor tienen las mismas experiencias, que al igual de que Oscar, prefirieron reservárselo. A lo mejor ahorita es el momento de que lo externen. Sí, externen sus experiencias, las dolorosas, las positivas. No dejen de tomar las medidas de precaución. Señalaba acertadamente Rodrigo lo de los sociales, que cómo veía con preocupación, y no es un secreto a voces, varios de nosotros les dimos de porrazos a esos sociales porque era un peligro realmente seguir esa conducta. Es una conducta, esa conducta es un peligro para los demás, ¿no? Y está de manifiesto, ¿no? O sea, la situación que vive la capital de México, las grandes ciudades de México, la situación que están viviendo, es de manifiesto que tenemos que frenar ciertas actitudes, ¿no? Tenemos que adoptar más que una nueva normalidad, una nueva forma de vivir nuestra vida, ¿no? Lo que decía Rodrigo de cómo se siente tan feliz estando con Asia en su casa y que no se hace tan gran bailarín como o lo que ahora es, ¿no? Como ahora baila. Los veo, o sea, yo veo esos videos y les ves esa alegría por vivir, ¿sí? Acabo de ver hace unos días también el video de Oscar, o sea, yo igual, entonces, saquemos lo mejor de nosotros, dentro de lo peor que nos pasó, lo mejor de nosotros, de la experiencia de David, del papá del amigo de Rodrigo, de la experiencia de Oscar, de todo, la experiencia de niña, que nos sirva para ser mejores. Muchas gracias, Mirra. De verdad que es un gusto siempre ver tus memes, siempre nos diviertes la vida, nos haces felices. De verdad que siempre estamos buscando una acción para don Rey Meme, nos haga divertirnos. Y bueno, siempre esas fotografías de muy alta calidad. De hecho, yo uso por ahí unas para mis, cuando me piden fotografías del buen Mirra, que siempre tiene el buen ojo para el lente. Muchísimas gracias. Y sí, de verdad que hay que estar pendientes. Bueno, yo les agradezco mucho el que me hayan invitado aquí con ustedes para controlar a Rodrigo, pero ahora sí lo voy a dejar que desplaye. Así es que, Rodrigo, es tuya la transmisión. We love you. Para que lo interpreten, ¿no? O en código de barras. Maldito. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esto nació precisamente por la plática que tuvimos mi buen amigo Oscar y yo. Dije Oscar, ¿verdad? No dije Israel. Sí, dije Oscar. Mi buen amigo Oscar y yo que tuvimos esta plática, él me comentó y me dijo, ¿sabes qué? No me gustaría hacerlo público porque se hacen muchos chismes, lo cual es un pensamiento completamente común, es algo que está pasando en muchísima gente. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo, es algo que nunca habíamos experimentado. Y nos remontamos un poquito a los 80s, los 70s y los 80s, no, los 80s más o menos, sí, 70s y 80s, cuando fue esta euforia del VIH. Que si se dan cuenta, estamos viviendo prácticamente un poquito la misma situación que estoy viviendo en esa época con respecto
a los primeros rechazos, a las primeras reacciones en cuanto alguien estaba infectado, ¿no? O en cuanto alguien lo tuvo, el no querer decirlo por el miedo a lo que la gente hubiese opinado o cómo la gente hubiese reaccionado ante nosotros. Son esos los primeros parámetros que tenemos que comenzar a romper. Si lo tuviste, coméntalo, hazlo público, va a servir muchísimo para la gente, para que la gente, y también para la gente que no lo ha tenido, hacer un poquito de conciencia que lo pueden llegar a tener, que esto le puede pasar a cualquiera, que no importa qué tan sano seas, o qué tan bien te alimentes, o qué tan fuerte seas, o no, esto le puede dar a cualquier persona, no importa en qué lugar del mundo estés. El papá de mi mejor amigo falleció en Veracruz, donde todos los veracruzanos piensan que no pasa absolutamente nada, porque así somos, porque yo soy veracruzano, y así pensamos, aquí no pasa nada, vieja, una caguama, loco. Sí, güey, y el papá de mi mejor amigo falleció en Veracruz, y a David lo perdimos en Los Ángeles, y muchos otros conocidos que hemos perdido en diferentes lugares de absolutamente todo el mundo. No piensen que esto no le va a pasar a nadie, esto le puede pasar a cualquiera. Y esto es con respecto a lo de la enfermedad y a lo del virus, ¿no? Con respecto a lo de, puta, ¿qué hacemos entonces? Porque también está la otra mentalidad de que es que si no salgo, si no trabajo, pues entonces, ¿de qué voy a comer, no? ¿O de qué van a vivir mis hijos? Bueno, pues el otro día estaba mi mujer viendo una de estas famosas pláticas de TED. Y este analista de la economía, muy, muy, muy inteligente, dijo, las personas que van a sobrevivir a esta cuarentena, a toda esta crisis y esta situación del virus y la crisis económica que estamos viviendo y la que viene todavía, porque viene un decline económico todavía más fuerte, inimaginable. No tiene idea la bola de nieve que estamos creando. Y esta persona comentó, las personas que van a sobrevivir a todo esto son las personas que se adaptan y las personas creativas. Yo conozco millones, hablo en cuanto a mi ámbito, conozco a millones de bailarines, millones de salseros que me dicen, me encantaría tomar tus clases, pero no tengo dinero, la situación aquí está muy difícil en mi país. ¿Y quién te dice que con las redes sociales no puedes tener el mismo o incluso una mejor situación económica, teniendo un alcance internacional? Claro que si te enfocas únicamente al alcance local que puedes llegar a tener, no vas a comer ni siquiera un mediodía. Pero si piensas en grande, al alcance que puedes llegar a tener a nivel internacional con las redes sociales, en lugar de estar haciendo memes, no es por ti, Isra, en lugar de estar haciendo memes o utilizando el TikTok para cualquier cosa, o en lugar de solamente pasearte en el Facebook y en el Instagram, deberías ponerte a pensar un poquito en lo que tienes que adaptarte y cómo hacer un progreso en cuanto a tus redes sociales en base a tus clases, en base a lo que te dedicas, en base a tu baile. Creo que los bailarines tienen que hacer conciencia que no vamos a regresar a la normalidad, que no va a haber normalidad, que no va a haber lo que vivimos en el 2019, en el 2018, 2017. No, eso no va a regresar. Tienen que pensar en que vamos a estar un buen tiempo en esta situación de bailando, dando clase e incluso entrenando en el internet. Nosotros estamos entrenando clases de ballet con nuestro gran maestro Víctor Rosete, seguimos tomando de vez en cuando clases con Franklin Díaz, estamos tomando clases de afrocontemporáneo con Lidice Núñez, que es una de las mejores coreógrafas que ha dado Cuba. Nosotros seguimos entrenando en línea, seguimos tomando nuestras clases en línea. Vamos a comenzar a tomar nuestras clases también con Adolfo Inacochea, con Fernando Sosa, con Ataque la Alemana. Nosotros vamos a seguir aprendiendo en línea. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que la normalidad no existe, de que no va a haber normalidad. El mensaje que yo le quiero dar a todos estos bailarines de toda Latinoamérica, que porque son los primeros que están haciendo este tipo de comentarios, es que no tengo dinero, la situación en mi país está crítica. Bueno, pues piensa en la situación económica de otros países. Todas las personas que están en las redes sociales, todas las personas que trabajan en informática, que son desarrolladores, todas las empresas y las compañías de internet están haciendo millones de euros y millones de dólares, porque no nos enfocamos entonces en esa clientela, en lugar de pensar en la clientela en la cual está pasando la mano. Y esto es un mensaje para los bailarines. Y también para las personas que no están en el ámbito del baile. Yo creo que podemos adaptar nuestra vida a esta situación de la manera en la cual les estoy comentando. Muchísimas gracias, Rodrigo. 1 hora de evento, 25 de mensaje de Rodrigo Cortázar. Si alguien tiene que decir, si no nos queda más. Y me contuve.
Me contuve toda la hora, ¿eh? De verdad que no saben lo feliz que pueden hacer a la gente cuando llaman, cuando dejémonos hay que hacerlo a la antigüita, hay que llamarnos, no por mensajito, no por Facebook. Yo creo que más importante lo que necesitamos ahorita es el contacto humano de todos, de todos los amigos, de toda la familia, ¿no? Ya le iba yo a cajetear. Cuídense mucho, esperamos que les haya servido. Muchísimas gracias a estos tres tipazos y sobre todo lo que nos da gusto es verlos bien y verlos sonrientes. Y nos vemos pronto en la pista de baile. Gracias, muñeco. Gracias. Muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Vamos transmisión. Muchas gracias, Mirra, por la invitación.